Durante milenios, los océanos escaparon al dominio del hombre. La influencia de un estado no iba más allá de 3 millas náuticas desde la costa, prácticamente la distancia que alcanzaría un cañonazo. Pero entonces, la humanidad descubrió los fondos marinos y empezó el mayor apropiamiento de tierras de la historia. Me llamo Tom McLean y soy aventurero. He recorrido 2 veces el Atlántico Norte remando, otras 2 en yates pequeños y también en una barca en forma de botella. Viví en Rockall en esto que veis. Algunos lo llaman cápsula de supervivencia, pero yo digo que es una caja de madera. Es una casa, la mía, una casa para una persona. Viví dentro durante 40 días. Cumplió su finalidad, me resguardó del viento, me mantuvo seco y abrigado, pero sin olvidar que estaba en lo alto del acantilado, colgando sobre el mar. Tom McLean es uno de los aventureros británicos más destacados. Ha cruzado el Atlántico 5 veces. La primera vez remando, otra vez en una barca con forma de botella de cerveza. Y el último viaje lo realizó desde Terranova a Portugal a bordo del barco más pequeño que ha cruzado jamás el Atlántico. Próximamente Tom McLean viajará a Nueva York en un barco construido a semejanza de una ballena. Sin embargo, Rockall fue más que una mera aventura. Fue una misión cumplida en servicio a la madre patria, Inglaterra. Alguien me dijo, ¿por qué no vas a las islas Saint Kilda? Y me lo pensé, pero otra persona me habló de Rockall. Rockall está en mitad del Atlántico y hay una disputa para ver a quién pertenece. Y pensé, si soy el primer civil en residir en Rockall, igual contribuyo a inclinar la balanza. La cosa no iba muy bien. El viento desvió su cuerda de seguridad y decidieron aproximarse a tierra sin ella. ¡Atrás! ¡Atrás! Ese momento fue muy peligroso. Basta con ver los botes que iba dando. Fíjese. Ni mucho menos se encontraban a salvo. Pero de repente, ¡pum!, esa ola gigante y para abajo que voy. Una caída de 15 metros en pleno rompiente. McLean se desliza con impotencia al oleaje. El desembarco en Rockall de 1985 casi le costó la vida a Tom McLean. Sin embargo, terminó poniéndose a salvo y en Londres se descorchó el champán. Sin embargo, llegar a la cima no era más que el principio. Gran Bretaña quería reclamar el Peñón como isla, pero para que eso fuera posible, el derecho internacional estipulaba que Tom debía permanecer allí 21 días o más. Cuando el barco viró rumbo a casa y me dejó solo por primera vez, me alegré de que se fuese, era mi aventura. Aquí estoy yo con el peñón y los pájaros, contento de estar aquí. Estoy haciendo historia. Un gesto patriótico para recordar a quienes pudieran cuestionarlo, que el Imperio Británico domina estas aguas. Para el Reino Unido esto significaba algo más que reivindicar un trozo de granito en mitad del océano. El auténtico objetivo era asegurarse la zona rica en recursos alrededor de Rockall. El islote iba a desempeñar un papel primordial en las pretensiones territoriales británicas. Los principales protagonistas de las reclamaciones marítimas británicas trabajan en un despacho en la costa meridional de Inglaterra. Es un área laboral fascinante. En la oceanografía no se da muy a menudo la oportunidad de combinar
los aspectos jurídicos y técnicos, y de averiguar cómo se combinan para desarrollar algo en nombre del Estado. Tenemos el Reino Unido al este, y conforme vamos hacia el oeste, dejamos atrás el islote en sí, hasta llegar a la meseta de Rockall. La superficie terrestre de Gran Bretaña es de 240.000 kilómetros cuadrados, y el área que el Reino Unido solicitó para la zona de Hatton Rockall es de 163.000 kilómetros cuadrados. Mi principal objetivo al ir a Rockall era vivir allí. Según el derecho internacional, si permanecía en la roca menos de 21 días, solo estaría de visita. Tenía que quedarme más tiempo, y al conseguirlo, de hecho fueron 40 días, ya no era una roca, sino una isla. Yo la convertí en isla. Rockall. Para que el Reino Unido pudiese reclamar el territorio marítimo circundante, debía demostrar que era habitable. No obstante, el islote se podía confundir con cualquier otro peñón y la estancia de Tom fue polémica. Tanto que el Reino Unido tuvo que añadir otro territorio al asunto, Saint Kilda. Este archipiélago amplió la reclamación de la corona británica en 160.000 kilómetros cuadrados. Las Saint Kilda llevan desiertas desde que los 36 habitantes que quedaban las abandonaron hace casi un siglo. Pero aquí vivieron humanos en su momento y podían volver a hacerlo, al menos en teoría. ¿Para qué quiere el Reino Unido toda esta agua? ¿Qué gana alguien con poseer una parcela de océano? El concepto de océano ha cambiado con el tiempo. Los mapamundis del pasado nos muestran cómo veían el mundo en su día gobernantes y cartógrafos y qué pensaban que era un océano. Sus mapas nos enseñan qué les parecía importante y qué no. Antes de 1492, del viaje de Colón a las Américas, la idea de océano como porción enorme de la superficie del mundo, como espacio fundamental presente en nuestra concepción del globo, no existía. En la Edad Media se pensaba que el mundo consistía en una única masa de tierra enorme, un auténtico megacontinente sin océanos. El océano no desempeña ningún papel más que el de límite. Marca el límite de la sociedad, del reino de Dios, de su reino en la tierra. Al este, más allá del océano, se encontraba el Edén, la tierra prometida, el cielo. Más allá no había ningún mapa. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los océanos eran un lienzo para la imaginación, un mundo inexplorado e indomable, una portentosa barrera, un lugar terrorífico. Por ejemplo, en este mapa de las aguas de Islandia, trazado por Ortelius a principios del siglo XVI, no solo se pueden ver monstruos marinos muy llamativos, sino una pequeña leyenda junto a ellos. Por ejemplo, de cierto monstruo se sabía que saltaba a los barcos, agarraba a los marineros del brazo izquierdo y les devoraba los dedos de la mano derecha. Esas imágenes tan descriptivas y gráficas eran las que se daban de los peligros de los monstruos marinos y del mar. Pese a sus peligros, el océano se hizo más y más importante con el transcurso de los siglos. A medida que se desarrollaba el comercio global, las flotas mercantes transformaron los océanos en enormes canales de distribución. A la gente de siglos pasados ni se le hubiera ocurrido ponerle coto al océano. Para ellos se trataba de una gran extensión azul plagada de peligros, un obstáculo que había que superar cuando los marinos viajaban a tierras extranjeras. El aspecto bidimensional resulta irónico, ya que materialmente el océano es puramente tridimensional. Entras en él y te hundes. En los siglos XIX y XX sucedió algo que cambió nuestra concepción del océano para siempre. El fondo marino se convirtió en objeto de exploración.
En 1858, durante la instalación del primer cable transatlántico, los ingenieros detectaron que la profundidad del océano variaba. ¿Podría ser indicio de la existencia de montañas submarinas? El primer estudio científico del fondo oceánico lo acometió el buque oceanográfico alemán Meteor en 1925. Los científicos actuales comparan esta expedición al primer viaje de Colón, pues puso en marcha la exploración de una terra incógnita, una tierra hasta entonces desconocida. A lo largo de las décadas siguientes fue emergiendo gradualmente la imagen del cosmos submarino. Hemos desarrollado una especie de nueva conciencia del relieve oceánico. Es un tipo de idealización fantástica del océano, porque nos lleva a imaginar que podemos ver a través de la columna de agua. Pero aquí falta el agua, faltan los peces. De repente hemos traído a la superficie la topografía del lecho marítimo. El descubrimiento del lecho marino cambió radicalmente nuestra concepción del océano. Ya no era agua sin más, sino que principalmente y ante todo se trataba de una masa continental, una gigantesca extensión que no pertenecía a nadie, pero de la que quizás era posible apoderarse. Este hombre tuvo una idea revolucionaria. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, el hombre cuya influencia alcanza a cualquier hombre del planeta. Harry Truman hizo valer la influencia de su país con una reclamación novedosa. El océano era un territorio bajo el agua que los Estados Unidos podía anexionar a sus dominios. Se hallaron enormes cantidades de petróleo en el Golfo de México, pero se encontraban más allá de la zona de 3 millas, en la cual los estados podían ejercer sus derechos soberanos. Truman quería más, quería territorio nuevo para Estados Unidos. La superpotencia necesitaba más petróleo con urgencia. Sus reservas continentales ya no le bastaban. Nuestra dependencia de estos minerales, combustibles y materias primas es tan grande y nuestro abastecimiento tan incierto que estamos avanzando tan rápido como podemos y con todos los medios que nos proporciona nuestro ingenio. El objetivo es ampliar nuestras instalaciones y aumentar la producción, encontrar nuevos recursos, desarrollar alternativas y obtener más suministros de fuentes extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el entonces presidente Truman lanzó una proclama en la que declaraba que los recursos naturales del lecho marino y del subsuelo pertenecían a los Estados Unidos de América. Al convencer al mundo de que el presidente estadounidense tenía no solo la voluntad, sino también el derecho a apropiarse de terreno submarino, Truman empleó un argumento basado en un descubrimiento reciente. Hay áreas del fondo marino que son oceánicas y otras que son continentales. Estados Unidos estaba obligado a contar con una especie de base para este vínculo geológico entre su masa continental terrestre y la sumergida, un vínculo con su territorio. Y el concepto de plataforma continental geológica es lo que Estados Unidos consideró su base legal para esto. Tenían que establecer una relación, y el fundamento que les pareció más convincente fue, por supuesto, la ciencia. Sí. Esta es la costa del Mar del Norte, en marea baja. Podemos ver la definición del nivel del mar, por dónde va la línea costera. Aquí se puede ver cómo el continente se extiende hacia el océano. El argumento de que el continente continúa bajo el agua constituía el núcleo de la justificación de Truman. Esto fue aún más convincente porque los sucesos históricos que legitimaban esta teoría se remontan a un tiempo histórico muy lejano.
terriblemente lejano. La deriva continental lleva produciéndose más de 2 millones de... Perdón. La deriva continental ha existido desde hace al menos 2.000 millones de años. Wilfried Johat es un geofísico del Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven. Alfred Wegener percibió que las costas de Norteamérica y Sudamérica parecían encajar con las de Europa y África como piezas de un puzzle. Además de la flora y la fauna, encontró similitudes significativas en la geología. Concluyó que otrora los continentes estuvieron unidos y por eso sus mundos, animales y vegetales, se desarrollaron de manera tan similar. Actualmente los científicos creen que una vez existió un supercontinente que en un momento dado empezó a desgajarse. A principios del siglo XX esta idea parecía completamente absurda. Digámoslo así, su teoría suscitó mucha controversia. Se le desestimó como a un trastornado, pero en aquel entonces no tenía manera de demostrar que estaba en lo cierto. Pero Alfred Wegener terminaría siendo reivindicado. Su teoría no fue refrendada hasta décadas después de su muerte. Aquí es donde surgió la idea de la plataforma continental. Este era el aspecto del supercontinente, hace 180 millones de años. África, Sudamérica, la Antártida y la India habrían sido una sola masa continental. Empezaré cortando una pieza. Digamos que este trozo representa la India. Saco este trozo de la tarta y el continente se va separando. Esta área es la plataforma continental. Aquí tenemos un pequeño rebaje. Esta punta, este borde, se expande y se deforma geológicamente. Y esta zona de plataforma contiene los recursos petrolíferos y de gas codiciados por muchas compañías. Con esta idea de que la masa continental sumergida en realidad es una prolongación de tu superficie terrestre, ¿quién va a discutir que no forma parte de tu territorio? Cuanta más gente se enteraba de las enormes cantidades de petróleo y gas que había bajo el lecho oceánico, más estados costeros intentaban apropiárselas. Reclamaron una ley internacional basada en la definición geológica de plataforma continental. Pero muchos otros se resistieron. La historia de la Tierra no ha favorecido a todos los países por igual. Rusia tiene una plataforma muy amplia, de más de 400 kilómetros. Por el contrario, el sureste de África tiene un borde continental de solo 20 kilómetros. Estas características son el resultado de la evolución geológica. Algunos países tienen suerte, otros no. Con el fin de equilibrar las diferencias geológicas originadas a lo largo de millones de años, las naciones del mundo abandonaron la definición geológica de plataforma continental en favor de una definición jurídica que se aplica con uniformidad a todos los estados costeros. Independientemente de su geología submarina, a todo país se le concede una plataforma continental que alcanza las 200 millas náuticas como zona económica exclusiva. La idea del 200 como número mágico les pareció aceptable a muchos participantes de la conferencia. Sin embargo, los estados con un margen amplio no lo admitieron, porque evidentemente en lo que a ellos respecta salían perdiendo. No solo Estados Unidos, sino también otros países como Canadá y Rusia, así que no estaban dispuestos a ceder. Finalmente se impusieron los estados con una plataforma continental. Se agregó discretamente una cláusula de trascendentales consecuencias a la Convención sobre el Derecho del Mar. La cláusula en cuestión es el artículo 76. Estipula que un estado puede reclamar su plataforma continental geológica, además de la jurídica, siempre y cuando pueda aportar datos que demuestren los límites externos de la plataforma en un plazo de 10 años. Este límite de tiempo desencadenó una auténtica carrera en los océanos del planeta y la mayor adjudicación de tierras de la historia mundial. Por vez primera en la historia de la humanidad, un apropiamiento de tierra no se basaba en formas tradicionales de poder.
sino en hallazgos geológicos. Los científicos desempeñan un papel especial en el caso del océano, porque la diferencia geofísica no es tan evidente, no se ve a simple vista. Si estás en una isla, sueles darte cuenta de que estás en una isla, notas dónde se juntan la tierra y el agua. Pero, mediante la simple observación cotidiana, nadie sabe dónde terminan el lecho marino o la plataforma continental. Veamos cómo funciona de verdad el artículo 76 de la Convención sobre el Derecho del Mar. Todo gira en torno a la prolongación natural de la masa continental. Esto es la masa continental y la Tierra continúa bajo el agua más o menos así. Todo se decide por el punto de máximo cambio de gradiente al pie del talud continental. Se considera que este es el que marca los límites exteriores de la plataforma. Un estado puede entonces escoger entre dos fórmulas: ampliar sus fronteras 60 millas náuticas, es decir, 111 kilómetros desde aquí al interior del mar, o usar la regla del espesor de sedimento, a veces más ventajosa. Dado que los sedimentos se originan en tierra firme, el Estado tiene derechos territoriales sobre esta parte del relieve oceánico. Cuanto más gruesa la capa de sedimento, mejor. Según la regla del espesor, la plataforma continental se extiende hasta el punto en que el espesor del sedimento equivale al 1% de la distancia desde el pie del talud. Es una fórmula un tanto complicada, pero puedo poner un ejemplo. Supongamos que en este punto estamos a 200 kilómetros del pie del talud. Así que esta distancia de aquí son 200 kilómetros. Si aquí hay 2 kilómetros de sedimentos, eso significa que tenemos un 1% de la distancia, y el final de la plataforma continental se puede marcar aquí. Así que es obvio que un estado costero que pueda demostrar esto usará este tipo de límite como borde exterior de su plataforma continental en vez de este otro. Como los datos geológicos no los entiende nadie más que los geólogos, solo ellos pueden determinar hasta dónde llega la soberanía de un estado en el océano. Por lo tanto, se fundó una comisión de expertos en Nueva York, en la que la comunidad global reconoce a los estados y sus fronteras soberanas. Yo fui miembro de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental desde 1997 a 2002. La buena noticia es que la institución exista siquiera. De lo contrario, los países ya habrían tomado las armas y se habrían declarado la guerra. Carl Hinz contribuyó a fundar esta comisión, pero ahora se encuentra entre sus más enconados críticos. La comisión consiste únicamente en representantes de potenciales países solicitantes. Todos juran que actuarán como expertos y en calidad profesional. Pero no creo que pierdan de vista en ningún momento sus intereses nacionales. Los 21 geólogos de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental trabajan en el edificio DC2 de la Plaza de las Naciones Unidas. Aquí está prohibido grabar. A ninguno de sus miembros se le permite hablar en público, precisamente a causa de que sus decisiones pueden cambiar las relaciones de poder marítimo. Diese Leute unterstehen einer Confidentialität. Toda esta gente firma un acuerdo de confidencialidad y por lo tanto son muy cautos. Cuando les preguntas cómo va todo, no te cuentan nada. Tienen miedo a violar el acuerdo, con ello la ley, y que les echen de la comisión.
Los expertos que inclinan la balanza en los dictámenes sobre territorios marítimos son célebres por su poca comunicatividad. No obstante, un miembro ha aceptado hablar de la comisión, a condición de que nos citemos en la Bretaña francesa, no en Nueva York. Siempre me ha parecido que podíamos hacer un esfuerzo por ser auténticamente más transparentes y para comunicarnos mejor. Me llamo Walter Rust. Soy geofísico marino. Trabajo en el Ifremer, en Francia, y soy miembro de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. Lo primero que debería decir es que es cierto. El trabajo de la Comisión es tratado de una manera bastante confidencial. Desde el principio hubo una razón principal para ello, o más bien dos. La primera es que manejamos los derechos soberanos de los estados, y la segunda, que muchos de los países presentan datos que en realidad es información confidencial, derivada, por ejemplo, de la industria petrolífera, y debe tratarse con un nivel muy alto de confidencialidad. Hay intereses poderosos detrás de las peticiones de los países. Los datos del fondo marino tienen una relevancia económica enorme. Esta información contiene indicios importantes acerca de dónde podrían localizarse ciertos recursos naturales. Industrias y estados no están muy dispuestos a compartir esta información que puede valer miles de millones. Lo que puedo decir es que, como miembros de la Comisión, realmente nos consideramos expertos científicos y técnicos, pero que también somos muy conscientes del hecho de que nuestras recomendaciones o las decisiones que tomamos tienen un impacto enorme, tanto en lo político como en lo económico. En definitiva, ¿se puede distinguir entre ambos aspectos? Los geólogos de la Comisión tienen la tarea de evaluar los datos concernientes a la plataforma continental presentados por los países. Oficialmente la Comisión solo hace recomendaciones, pero dado que sus conclusiones no son corroboradas por nadie más, tiene una autoridad de facto para decidir qué países se quedan con qué territorios. 5 naciones que limitan con el océano glacial ártico se encuentran en plena pugna por ampliar sus derechos soberanos respecto al Polo Norte: Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Rusia. Todos quieren tanto territorio como sea posible. Se calcula que la zona contiene el 10% de las reservas petrolíferas del mundo. Accidentalmente me llegaron unos correos electrónicos que unas autoridades rusas le habían enviado a otra persona. Uno decía: Hinz ha rechazado la solicitud rusa. Y yo pensé, madre mía, ya me puedo olvidar de visitar Rusia de momento. Rusia comprendió cómo aprovecharse de la nueva ley desde muy temprano. En 2002 fue uno de los primeros países en presentar una reclamación ante la Comisión de la Plataforma Continental. Los rusos reclamaban derechos sobre nada menos que todo el Ártico Central, un área de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, incluido el Polo Norte. Karl Hinz es conocido por ser el hombre que tumbó la reclamación de Rusia a causa de insuficiencia de pruebas científicas. Pero Rusia empleó un truco que están utilizando muchos países para impulsar sus peticiones, incluso después de que sean rechazadas. En realidad no me está permitido hablar de esto. Lo prohíben las normas de confidencialidad. Las recomendaciones de la Comisión desaparecieron a instancias del gobierno ruso. Los rusos no querían que se publicasen. En vez de eso, querían volver con una solicitud revisada. En la carrera por el control de los océanos del planeta, los datos son la clave. Si se rechaza una reclamación,
Las naciones pueden encargar a los investigadores que recojan más información. El efecto práctico de esto es que posibilita que los países burlen el plazo de 10 años de la comisión. Los gobiernos pueden presentar informes nuevos hasta que aprueben sus reclamaciones. Cada nueva hornada de datos geológicos aporta un margen de interpretación adicional. El kit de la cuestión es que si quieres la mejor resolución para tus fronteras marítimas o para la ampliación de tu plataforma continental, lo mejor es salir a recopilar los datos más actuales y completos disponibles para usarlos en tu solicitud definitiva ante Derecho del Mar y garantizarte así que la respuesta sea la mejor posible. Desde entonces, Rusia ha presentado datos revisados ante la Comisión de la Plataforma Continental, pero Canadá y Dinamarca también quieren el Polo Norte. ¿Cómo pueden reclamar otros países el mismo territorio con los mismos argumentos científicos? ¿Qué es un océano? ¿Y un continente? Todo es cuestión de perspectiva. La comisión evalúa los datos científicos y toma una decisión bien a favor o bien en contra de la reclamación de un Estado. Una vez aprobada una solicitud, la decisión es vinculante e irrevocable. Si sustituimos a todos los miembros de la comisión, hipotéticamente tendríamos 21 componentes nuevos. ¿Y si les damos el mismo caso, obtendríamos el mismo resultado? Yo estoy convencido de que no saldría exactamente lo mismo. No creo que la comisión pueda acertar al 100%, porque eso no existe en las ciencias naturales. Estamos hablando de interpretaciones basadas en datos relativamente escasos. La comisión es un grupo de expertos seleccionado por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero de sus 21 miembros, 19 provienen de países que han solicitado expansiones territoriales. ¿Influyen los intereses nacionales en las decisiones de sus miembros? Lo que está claro es que sus recomendaciones no se discuten. Esto sí que es interesante. La Comisión de Límites de la Plataforma Continental no es un organismo regulador. Se podría decir que es única en el mundo. ¿Quién regula la Comisión de la Plataforma Continental? Nadie. ¿Que por qué en Kingston? Bueno, había dos candidatas, Jamaica y Malta. Y lo único que puedo decir es que ganó Jamaica, así que acabamos en Kingston. Michael Lodge trabaja para la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Es una especie de consejo ejecutivo para el suelo oceánico. Supervisan de qué no pueden apropiarse los países con sus reclamaciones de plataforma continental. El lema oficial de la autoridad es que los fondos marinos de las profundidades son patrimonio común de la humanidad. Creen que el océano nos pertenece a todos. El concepto de patrimonio común engloba una serie de ideas básicas. La primera es que se trata de un área sobre la cual no puede reclamar soberanía un único Estado. Además, debe administrarse en beneficio de toda la humanidad. La autoridad de los fondos marinos tiene la tarea de redistribuir la riqueza que no se encuentra en las zonas soberanas de las naciones. Si un país o una compañía obtiene beneficios de la extracción de minerales, la autoridad se asegura de que los países pobres o los que no tienen fronteras litorales reciban una parte. Al fundar esta autoridad, los estados acordaron instaurar regulaciones medioambientales lo más estrictas posible para la excavación en las profundidades marinas en aguas internacionales, porque nadie sabe qué efectos tiene en el ecosistema. Sin embargo, el peso de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene sus límites. Ahora mismo, contamos con una plantilla de unas 40 personas para administrar en torno al 58% del lecho marino del planeta.
En la tercera planta de un edificio de oficinas del número 14 de la calle Port Royal de Kingston, los miembros del Consejo de la Autoridad Internacional cuidan del patrimonio marítimo de la humanidad, aproximadamente una tercera parte de la superficie de la Tierra. La autoridad no tiene voz en la comisión de la plataforma continental. No actúa como observadora en ella, ni tiene derecho a objetar a una recomendación suya. Las recomendaciones de la comisión solo le llegan al país que ha hecho la solicitud y a nadie más. El océano cubre más de 360 millones de kilómetros cuadrados, casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra. Más del 40% de esta área ha sido asignado a plataformas continentales legales. Las reclamaciones sobre plataformas continentales geológicas constituyen otro 10% más del océano. Ahora mismo se prevé que en un futuro, aproximadamente el 57% de los océanos quedará bajo control de los estados costeros. Desde hace ya siglos, los hombres han navegado los mares para pescar, luchar y comerciar. Han llevado a su hogar los nutritivos frutos del mar. Pero ahora han llegado a sus aguas otros hombres, una nueva especie de pioneros que explotan las verdes y oscuras profundidades que cubren 2/3 de la superficie del planeta. Oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Y ahora también están los petroleros, sondeando las profundidades del lecho marino y extrayendo sus riquezas. En el año 2000, con las cifras más recientes de las que disponemos, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Jamaica, hizo un cálculo aproximado al observar que los gobiernos estaban empezando a darle vueltas a este elemento más reciente del derecho del mar. Y el resultado era que había casi 12.000 billones de dólares en recursos en el lecho marino de estas plataformas continentales ampliadas. Azufre, diamantes, metales, petróleo. Si los queremos, si los necesitamos, tenemos que hallar una manera de obtenerlos. Acabamos de alcanzar el punto en el que las explotaciones marítimas han sobrepasado a las continentales en producción de hidrocarburos. Los cálculos sobre la cantidad de recursos naturales que hay enterrados en el lecho marino son muy especulativos. Pero si la cifra de 12.000 billones de dólares es correcta, sería suficiente para extenderle a cada persona de la Tierra un cheque de $1,5 millones de dólares. Francia es uno de los países que encabezan el asalto para reclamar un trozo de la tarta, pero la Gran Nación cuenta con una ventaja sobre muchos otros países, un pasado colonial. Sí, fue una sorpresa descubrir que podíamos sacar más de lo que pensábamos en un principio. Poco después de que el gobierno empezase a tener en consideración este asunto, en el año 2002, las autoridades se reunieron en el despacho del primer ministro y elaboraron una lista de territorios sobre los que iban a reclamar ampliaciones. Gracias a su pasado colonial, Francia controla islas en casi cada océano del mundo. Ahora se le presenta la oportunidad de ganar una cantidad sustanciosa de territorio en todos ellos. Actualmente, Francia tiene 11 reclamaciones pendientes en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. La Guayana Francesa y las Antillas, así como otros territorios en el Océano Índico, como el área alrededor de Reunión,
las islas Kerguelen, las Crozet y las islas de Ámsterdam y San Pablo. En el Océano Pacífico están Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Wallis y Futuna. La última región que se nombra en la solicitud francesa es la de San Pedro y Miquelón, en el Atlántico. Francia ha reclamado territorios en cantidad equivalente a 12 millones de kilómetros cuadrados, unas 20 veces el tamaño de la Francia continental. Si se aprueban sus solicitudes, se convertirá en la segunda mayor nación marítima del mundo, con derechos soberanos sobre un área oceánica casi tan grande como todo el Ártico. La ciencia es decisiva para expandir la plataforma continental, porque todas las peticiones se basan en pruebas científicas. No se puede acudir a la Comisión de Límites para decir, soy miembro del Consejo de Seguridad y quiero ampliar la plataforma continental de mi país. Así no funcionan las cosas. Aquí no hay lugar para la política. Con estas muestras de rocas, esperamos demostrar que las estructuras que incluimos como parte de la extensión natural de la plataforma continental de la Polinesia Francesa difieren de las del fondo oceánico. Estamos intentando realizar una especie de prueba de paternidad. Queremos averiguar si la zona pertenece a la plataforma continental o a la cuenca del océano profundo. La Polinesia Francesa es una de las mayores áreas marítimas de Francia. Pronto podría crecer hasta proporciones continentales. La gente tiene que comprender que no solo Francia actúa de esta manera. El derecho internacional permite a un Estado reclamar hasta 200 millas náuticas. Todas y cada una de las islas pueden crear su propia zona económica. Por ejemplo, la Polinesia Francesa en el Pacífico. Solo este grupo de islas le reporta a Francia 4 millones de kilómetros cuadrados. Las islas son una carta triunfal en la partida por controlar los océanos del mundo. Todo es cuestión de geometría. Como las islas están rodeadas de agua, su territorio soberano se extiende a su alrededor en círculo. Incluso si una isla no fuera más que una roca, su área marítima sería mayor que Alemania. Si un grupo de islas forma un archipiélago, se emplea una línea de base común alrededor de todo el conjunto para calcular el mar territorial. Todas estas islitas, en teoría, pueden suponer una expansión territorial de varios millones de kilómetros cuadrados. Fiji es un país que actualmente está siguiendo esta estrategia. Y aquí surge el dilema. ¿Esto es justo? Tengo unos gemelos de 9 años. Se llaman Tamaki e Iwao. Les puse estos nombres porque los dos se representan con el ideograma japonés, que significa atolón, aunque se pronuncian diferente. Este hombre es la gran esperanza de Japón en la carrera por reclamar los océanos del mundo. Él descifró el código genético de una forma de vida que podría ayudar a Japón a añadir varios centenares de miles de kilómetros cuadrados a su territorio.
Hajime Kayane es un científico de la Universidad de Tokio. Es especialista en coral, un organismo con características tanto animales como vegetales. Los corales son animales, pero en su cuerpo albergan plantas con las que desarrollan una relación simbiótica activa y a las que proporcionan sustento. Pero Kayane ha profundizado aún más en su biología, en sus secretos reproductivos, y ha hallado un método para criarlos a gran escala. Tuvimos que superar muchos obstáculos en su desarrollo, que empezó como un gran experimento. Somos los primeros del mundo en usar esta tecnología. Producción masiva de corales. 60.000 minúsculas criaturas están siendo criadas artificialmente en una granja de Akajima, una pequeña isla frente a la costa de Okinawa. ¿Pero con qué fin? ¿Conocen la isla más meridional de Japón? Se llama Okinotorishima. No hay más islas en los alrededores. Es una motita en la inmensidad del océano. Okinotorishima está situada a 1.700 kilómetros al sur de Tokio. Es un pequeño atolón de coral que durante la marea alta apenas sobresale unos centímetros de la superficie. Japón lo considera una isla, pero la existencia de Okinotori está en riesgo. Se hacen cábalas con que el nivel de los océanos podría subir entre 20 y 100 centímetros para finales de siglo. Si esto sucede, Okinotorishima desaparecerá. Pero Japón ha decidido que Okinotori no debe desaparecer. Su área marítima representa una enorme expansión territorial que conlleva derechos soberanos sobre la pesca y otros recursos naturales. La superficie de la tierra firme japonesa suma 380.000 kilómetros cuadrados. Cuando se incluye Okinotorishima, la zona económica exclusiva aumenta en 420.000 kilómetros cuadrados y en un área rica en pesca y depósitos minerales. La zona marítima que aporta Okinotori es más grande que el propio Japón, y esto sin tener en cuenta siquiera la plataforma continental exterior del atolón. Pero este territorio se perderá si desaparece el arrecife. Los corales de Kayane se están usando para salvar el atolón. Se han enviado miles de ellos a Okinotori para preservar el arrecife y hacerlo tan grande como sea posible. Un proyecto piloto en una isla cercana a Taiwán está estudiando qué aspecto podría tener Okinotori un día gracias a los corales. Estos corales, estas ramas de coral, se crían continuamente para mantener con vida el atolón. Es un factor determinante. Hay buzos que controlan la reproducción y crecimiento del coral. Pronto Okinotori podría convertirse en una isla auténtica como en el proyecto piloto de Barasu, formada enteramente por corales viejos. No obstante, el ingenio japonés no es bien recibido por todo el mundo. Sus nuevas reclamaciones marítimas han causado tensiones con su poderoso vecino, China, que a su vez está involucrado en disputas territoriales insulares con no pocos países. A medida que los estados intentan ampliar sus zonas marítimas todo lo posible, han surgido muchos conflictos internacionales. En el mar de la China Meridional, 8 países se disputan reservas de petróleo, valoradas en $100.000 millones.
Ninguna parte del mundo es más segura que otra. Aún hay que dilucidar un 53% de las fronteras marítimas que caen dentro de las zonas económicas exclusivas. Y estamos asistiendo a una intensificación de los conflictos hasta niveles de inestabilidad, provocados sobre todo por la explotación de recursos en alta mar. Lo normal será que tengamos una primera línea costera con este aspecto. Pongamos que existe una frontera terrestre en la que el país A está aquí y el país B aquí. En los 70, cuando estábamos pasando de la prospección de gas y petróleo en tierra firme al mar, puede que negociasen una frontera provisional que a grandes rasgos permitiera al país A explotar bloques de petróleo y gas mar adentro, y al país B también. Y pongamos que en un supuesto más reciente se da un descubrimiento gigantesco por aquí. Entonces, de repente, el país B dice que quiere su parte. Así que empiezan a proponer fronteras nuevas, ya que esta línea inicial ni siquiera era una frontera moderna reconocida a día de hoy. Quiero que grabéis este dibujo de aquí, ¿de acuerdo? Sería como un apéndice. La importancia de las discrepancias se explica aquí. 100 metros de más o de menos equivalen a millones de dólares. Los océanos se han convertido en territorios en disputa por todo el mundo. Todos quieren un trozo de la tarta. Se están trazando fronteras nuevas para repartirse las riquezas. Hay poderosas industrias en acción en alta mar. Nadie puede predecir las consecuencias de esta industrialización de los océanos mundiales. Son los efectos de una revolución que comenzó hace años y que ha pasado mayoritariamente desapercibida. El océano se está parcelando igual que la tierra. Y también hay que ser consciente de que el océano es nuestro futuro. Así que debemos contar con alguna manera para decidir quién es responsable de qué, dónde y cuándo. En este momento quizá no sea la solución ideal, pero es la que se alcanzó con la Convención. Los océanos del mundo, en mayor medida que sus continentes, conforman un ecosistema cohesionado, un continuo sensible en el que lo que le sucede a una zona puede afectar a todas las demás. Ahora les corresponde a las naciones mundiales decidir si se responsabilizan de sus recién adquiridos territorios marítimos. Es un tipo de idealización fantástica del océano, porque nos lleva a imaginar que podemos ver a través de la columna de agua. Pero aquí falta el agua, faltan los peces. De repente hemos traído a la superficie la topografía del lecho marítimo. El descubrimiento del lecho marino cambió radicalmente nuestra concepción del océano. Ya no era agua sin más, sino que principalmente y ante todo se trataba de una masa continental, una gigantesca extensión que no pertenecía a nadie, pero de la que quizás era posible apoderarse. Este hombre tuvo una idea revolucionaria. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, el hombre cuya influencia alcanza a cualquier hombre del planeta. Harry Truman hizo valer la influencia de su país con una reclamación novedosa. El océano era un territorio bajo el agua que los Estados Unidos podía anexionar a sus dominios. Se hallaron enormes cantidades de petróleo en el Golfo de México, pero se encontraban más allá de la zona de 3 millas, en la cual los estados podían ejercer sus derechos soberanos. Truman quería más, quería territorio nuevo para Estados Unidos. La superpotencia necesitaba más petróleo con urgencia. Sus reservas continentales ya no le bastaban.
Nuestra dependencia de estos minerales, combustibles y materias primas es tan grande y nuestro abastecimiento tan incierto que estamos avanzando tan rápido como podemos y con todos los medios que nos proporciona nuestro ingenio. El objetivo es ampliar nuestras instalaciones y aumentar la producción, encontrar nuevos recursos, desarrollar alternativas y obtener más suministros de fuentes extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el entonces presidente Truman lanzó una proclama en la que declaraba que los recursos naturales del lecho marino y del subsuelo pertenecían a los Estados Unidos de América. Al convencer al mundo de que el presidente estadounidense tenía no solo la voluntad, sino también el derecho a apropiarse de terreno submarino, Truman empleó un argumento basado en un descubrimiento reciente. Hay áreas del fondo marino que son oceánicas y otras que son continentales. Estados Unidos estaba obligado a contar con una especie de base para este vínculo geológico entre su masa continental terrestre y la sumergida, un vínculo con su territorio. Y el concepto... Es un tipo de idealización fantástica del océano, porque nos lleva a imaginar que podemos ver a través de la columna de agua. Pero aquí falta el agua, faltan los peces. De repente hemos traído a la superficie la topografía del lecho marítimo. El descubrimiento del lecho marino cambió radicalmente nuestra concepción del océano. Ya no era agua sin más, sino que principalmente y ante todo se trataba de una masa continental, una gigantesca extensión que no pertenecía a nadie, pero de la que quizás era posible apoderarse. Este hombre tuvo una idea revolucionaria. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, el hombre cuya influencia alcanza a cualquier hombre del planeta. Harry Truman hizo valer la influencia de su país con una reclamación novedosa. El océano era un territorio bajo el agua que los Estados Unidos podía anexionar a sus dominios. Se hallaron enormes cantidades de petróleo en el Golfo de México, pero se encontraban más allá de la zona de 3 millas, en la cual los estados podían ejercer sus derechos soberanos. Truman quería más, quería territorio nuevo para Estados Unidos. La superpotencia necesitaba más petróleo con urgencia. Sus reservas continentales ya no le bastaban. Nuestra dependencia de estos minerales, combustibles y materias primas es tan grande y nuestro abastecimiento tan incierto que estamos avanzando tan rápido como podemos y con todos los medios que nos proporciona nuestro ingenio. El objetivo es ampliar nuestras instalaciones y aumentar la producción, encontrar nuevos recursos, desarrollar alternativas y obtener más suministros de fuentes extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el entonces presidente Truman lanzó una proclama en la que declaraba que los recursos naturales del lecho marino y del subsuelo pertenecían a los Estados Unidos de América. Al convencer al mundo de que el presidente estadounidense tenía no solo la voluntad, sino también el derecho a apropiarse de terreno submarino, Truman empleó un argumento basado en un descubrimiento reciente. Hay áreas del fondo marino que son oceánicas y otras que son continentales. Estados Unidos estaba obligado a contar con una especie de base para este vínculo geológico entre su masa continental terrestre y la sumergida, un vínculo con su territorio. Y el concepto... Sus mapas nos enseñan qué les parecía importante y qué no. Antes de 1492, del viaje de Colón a las Américas, la idea de océano como porción enorme de la superficie del mundo, como espacio fundamental presente en nuestra concepción del globo, no existía.
En la Edad Media se pensaba que el mundo consistía en una única masa de tierra enorme, un auténtico megacontinente sin océanos. El océano no desempeña ningún papel más que el de límite. Marca el límite de la sociedad, del reino de Dios, de su reino en la tierra. Al este, más allá del océano, se encontraba el Edén, la tierra prometida, el cielo. Más allá no había ningún mapa. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los océanos eran un lienzo para la imaginación, un mundo inexplorado e indomable, una portentosa barrera, un lugar terrorífico. Por ejemplo, en este mapa de las aguas de Islandia, trazado por Ortelius a principios del siglo XVI, no solo se pueden ver monstruos marinos muy llamativos, sino una pequeña leyenda junto a ellos. Por ejemplo, de cierto monstruo se sabía que saltaba a los barcos, agarraba a los marineros del brazo izquierdo y les devoraba los dedos de la mano derecha. Esas imágenes tan descriptivas y gráficas eran las que se daban de los peligros de los monstruos marinos y del mar. Pese a sus peligros, el océano se hizo más y más importante con el transcurso de los siglos. A medida que se desarrollaba el comercio global, las flotas mercantes transformaron los océanos en enormes canales de distribución. A la gente de siglos pasados ni se le hubiera ocurrido ponerle coto al océano. Para ellos se trataba de una gran extensión azul plagada de peligros, un obstáculo que había que superar cuando los marinos viajaban a tierras extranjeras. El aspecto bidimensional resulta irónico, ya que materialmente el océano es puramente tridimensional. Entras en él y te hundes. En los siglos XIX y XX sucedió algo que cambió nuestra concepción del océano para siempre. El fondo marino se convirtió en objeto de exploración. En 1858, durante la instalación del primer cable transatlántico, los ingenieros detectaron que la profundidad del océano variaba. ¿Podría ser indicio de la existencia de montañas submarinas? El primer estudio científico del fondo oceánico lo acometió el buque oceanográfico alemán Meteor en 1900. Juran que actuarán como expertos y en calidad profesional. Pero no creo que pierdan de vista en ningún momento sus intereses nacionales. Los 21 geólogos de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental trabajan en el edificio DC2 de la Plaza de las Naciones Unidas. Aquí está prohibido grabar. A ninguno de sus miembros se le permite hablar en público, precisamente a causa de que sus decisiones pueden cambiar las relaciones de poder marítimo. Diese Leute unterstehen einer Confidentialität. Toda esta gente firma un acuerdo de confidencialidad y por lo tanto son muy cautos. Cuando les preguntas cómo va todo, no te cuentan nada. Tienen miedo a violar el acuerdo, con ello la ley, y que les echen de la comisión. Los expertos que inclinan la balanza en los dictámenes sobre territorios marítimos son célebres por su poca comunicatividad. No obstante, un miembro ha aceptado hablar de la comisión, a condición de que nos citemos en la Bretaña francesa, no en Nueva York. Siempre me ha parecido que podíamos hacer un esfuerzo por ser auténticamente más transparentes y para comunicarnos mejor. Me llamo Walter Rust. Soy geofísico marino. Trabajo en el Ifremer, en Francia, y soy miembro de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. Lo primero que debería decir es que es cierto. El trabajo de la Comisión es tratado de una manera bastante confidencial. Desde el principio hubo una razón principal para ello, o más bien dos. La primera es que manejamos los derechos soberanos de los estados, y la segunda, que muchos de los países presentan datos que en realidad es información confidencial, derivada, por ejemplo, de la industria petrolífera, y debe tratarse con un nivel muy alto de confidencialidad.
Hay intereses poderosos detrás de las peticiones de los países. Los datos del fondo marino tienen una relevancia económica enorme. Esta información contiene indicios importantes acerca de dónde podrían localizarse ciertos recursos naturales. Industrias y estados no están muy dispuestos a compartir esta información que puede valer miles de millones. Lo que puedo decir es que, como miembros de la comisión, realmente nos consideramos expertos científicos. Continental, una gigantesca extensión que no pertenecía a nadie, pero de la que quizás era posible apoderarse. Este hombre tuvo una idea revolucionaria. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, el hombre cuya influencia alcanza a cualquier hombre del planeta. Harry Truman hizo valer la influencia de su país con una reclamación novedosa. El océano era un territorio bajo el agua que los Estados Unidos podía anexionar a sus dominios. Se hallaron enormes cantidades de petróleo en el Golfo de México, pero se encontraban más allá de la zona de 3 millas, en la cual los estados podían ejercer sus derechos soberanos. Truman quería más, quería territorio nuevo para Estados Unidos. La superpotencia necesitaba más petróleo con urgencia. Sus reservas continentales ya no le bastaban. Nuestra dependencia de estos minerales, combustibles y materias primas es tan grande y nuestro abastecimiento tan incierto que estamos avanzando tan rápido como podemos y con todos los medios que nos proporciona nuestro ingenio. El objetivo es ampliar nuestras instalaciones y aumentar la producción, encontrar nuevos recursos, desarrollar alternativas y obtener más suministros de fuentes extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el entonces presidente Truman lanzó una proclama en la que declaraba que los recursos naturales del lecho marino y del subsuelo pertenecían a los Estados Unidos de América. Al convencer al mundo de que el presidente estadounidense tenía no solo la voluntad, sino también el derecho a apropiarse de terreno submarino, Truman empleó un argumento basado en un descubrimiento reciente. Hay áreas del fondo marino que son oceánicas y otras que son continentales. Estados Unidos estaba obligado a contar con una especie de base para este vínculo geológico entre su masa continental terrestre y la sumergida, un vínculo con su territorio. Y el concepto de plataforma continental geológica es lo que Estados Unidos consideró su base legal para esto. Tenían que establecer una relación, y el fundamento que les pareció más convincente fue, por supuesto, la ciencia. Sí. Okinotorishima. No hay más islas en los alrededores. Es una motita en la inmensidad del océano. Okinotorishima está situada a 1.700 kilómetros al sur de Tokio. Es un pequeño atolón de coral que durante la marea alta apenas sobresale unos centímetros de la superficie. Japón lo considera una isla, pero la existencia de Okinotori está en riesgo. Se hacen cábalas con que el nivel de los océanos podría subir entre 20 y 100 centímetros para finales de siglo. Si esto sucede, Okinotorishima desaparecerá. Pero Japón ha decidido que Okinotori no debe desaparecer. Su área marítima representa una enorme expansión territorial que conlleva derechos soberanos sobre la pesca y otros recursos naturales. La superficie de la tierra firme japonesa suma 380.000 kilómetros cuadrados. Cuando se incluye Okinotorishima, la zona económica exclusiva aumenta en 420.000 kilómetros cuadrados y en un área rica en pesca y depósitos minerales.
La zona marítima que aporta Okinotori es más grande que el propio Japón. Y esto sin tener en cuenta siquiera la plataforma continental exterior del atolón. Pero este territorio se perderá si desaparece el arrecife. Los corales de Kayane se están usando para salvar el atolón. Se han enviado miles de ellos a Okinotori para preservar el arrecife y hacerlo tan grande como sea posible. Un proyecto piloto en una isla cercana a Taiwán está estudiando qué aspecto podría tener Okinotori un día gracias a los corales. Estos corales, estas ramas de coral, se crían continuamente para mantener con vida el atolón. Es un factor determinante. Hay buzos que controlan la reproducción y crecimiento del coral. Pronto Okinotori podría convertirse en una isla auténtica como en el proyecto piloto de Barasu, formada enteramente por corales viejos. No obstante, el ingenio japonés no es bien recibido por todo el mundo. Sus nuevas reclamaciones marítimas han causado tensiones con su poderoso vecino, China, que a su vez está involucrado en disputas territoriales insulares con no pocos países. A medida que los estados intentan ampliar de 10 años de la comisión, los gobiernos pueden presentar informes nuevos hasta que aprueben sus reclamaciones. Cada nueva hornada de datos geológicos aporta un margen de interpretación adicional. El kit de la cuestión es que si quieres la mejor resolución para tus fronteras marítimas o para la ampliación de tu plataforma continental, lo mejor es salir a recopilar los datos más actuales y completos disponibles para usarlos en tu solicitud definitiva ante Derecho del Mar y garantizarte así que la respuesta sea la mejor posible. Desde entonces, Rusia ha presentado datos revisados ante la Comisión de la Plataforma Continental, pero Canadá y Dinamarca también quieren el Polo Norte. ¿Cómo pueden reclamar otros países el mismo territorio con los mismos argumentos científicos? ¿Qué es un océano? ¿Y un continente? Todo es cuestión de perspectiva. La comisión evalúa los datos científicos y toma una decisión bien a favor o bien en contra de la reclamación de un estado. Una vez aprobada una solicitud, la decisión es vinculante e irrevocable. Si sustituimos a todos los miembros de la comisión, hipotéticamente tendríamos 21 componentes nuevos. ¿Y si les damos el mismo caso, obtendríamos el mismo resultado? Yo estoy convencido de que no saldría exactamente lo mismo. No creo que la comisión pueda acertar al 100%, porque eso no existe en las ciencias naturales. Estamos hablando de interpretaciones basadas en datos relativamente escasos. La comisión es un grupo de expertos seleccionado por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero de sus 21 miembros, 19 provienen de países que han solicitado expansiones territoriales. ¿Influyen los intereses nacionales en las decisiones de sus miembros? Lo que está claro es que sus recomendaciones no se discuten. Esto sí que es interesante. La Comisión de Límites de la Plataforma Continental no es un organismo regulador. Se podría decir que es única en el mundo. ¿Quién regula la Comisión de la Plataforma Continental? Nadie. ¿Que por qué en Kingston? Bueno, había dos candidatos. Animales como vegetales. Los corales son animales, pero en su cuerpo albergan plantas con las que desarrollan una relación simbiótica activa y a las que proporcionan sustento. Pero Kayane ha profundizado aún más en su biología, en sus secretos reproductivos, y ha hallado un método para criarlos a gran escala.
Tuvimos que superar muchos obstáculos en su desarrollo, que empezó como un gran experimento. Somos los primeros del mundo en usar esta tecnología. Producción masiva de corales. 60.000 minúsculas criaturas están siendo criadas artificialmente en una granja de Akajima, una pequeña isla frente a la costa de Okinawa. ¿Pero con qué fin? ¿Conocen la isla más meridional de Japón? Se llama Okinotorishima. No hay más islas en los alrededores. Es una motita en la inmensidad del océano. Okinotorishima está situada a 1.700 kilómetros al sur de Tokio. Es un pequeño atolón de coral que durante la marea alta apenas sobresale unos centímetros de la superficie. Japón lo considera una isla, pero la existencia de Okinotori está en riesgo. Se hacen cábalas con que el nivel de los océanos podría subir entre 20 y 100 centímetros para finales de siglo. Si esto sucede, Okinotorishima desaparecerá. Pero Japón ha decidido que Okinotori no debe desaparecer. Su área marítima representa una enorme expansión territorial que conlleva derechos soberanos sobre la pesca y otros recursos naturales. La superficie de la tierra firme japonesa suma 380.000 kilómetros cuadrados. Cuando se incluye Okinotorishima, la zona económica exclusiva aumenta en 420.000 kilómetros cuadrados y en un área rica en pesca y depósitos minerales. La zona marítima que aporta Okinotori es más grande que el propio Japón, y esto sin tener en cuenta siquiera la plataforma continental exterior del atolón. Pero este territorio se perderá si demostrar que las estructuras que incluimos como parte de la extensión natural de la plataforma continental de la Polinesia Francesa difieren de las del fondo oceánico. Estamos intentando realizar una especie de prueba de paternidad. Queremos averiguar si la zona pertenece a la plataforma continental o a la cuenca del océano profundo. La Polinesia Francesa es una de las mayores áreas marítimas de Francia. Pronto podría crecer hasta proporciones continentales. La gente tiene que comprender que no solo Francia actúa de esta manera. El derecho internacional permite a un Estado reclamar hasta 200 millas náuticas. Todas y cada una de las islas pueden crear su propia zona económica. Por ejemplo, la Polinesia Francesa en el Pacífico. Solo este grupo de islas le reporta a Francia 4 millones de kilómetros cuadrados. Las islas son una carta triunfal en la partida por controlar los océanos del mundo. Todo es cuestión de geometría. Como las islas están rodeadas de agua, su territorio soberano se extiende a su alrededor en círculo. Incluso si una isla no fuera más que una roca, su área marítima sería mayor que Alemania. Si un grupo de islas forma un archipiélago, se emplea una línea de base común alrededor de todo el conjunto para calcular el mar territorial. Todas estas islitas, en teoría,
pueden suponer una expansión territorial de varios millones de kilómetros cuadrados. Fiji es un país que actualmente está siguiendo esta estrategia. Y aquí surge el dilema. ¿Esto es justo? Tengo unos gemelos de 9 años. Se llaman Tamaki e Iwao. Les puse estos nombres porque los dos se representan con el ideograma japonés, que significa atolón. Me llamo Tom McLean y soy aventurero. He recorrido 2 veces el Atlántico Norte remando, otras 2 en yates pequeños y también en una barca en forma de botella. Viví en Rockall en esto que veis. Algunos lo llaman cápsula de supervivencia, pero yo digo que es una caja de madera. Es una casa, la mía, una casa para una persona. Viví dentro durante 40 días. Cumplió su finalidad, me resguardó del viento, me mantuvo seco y abrigado, pero sin olvidar que estaba en lo alto del acantilado, colgando sobre el mar. Tom McLean es uno de los aventureros británicos más destacados. Ha cruzado el Atlántico 5 veces. La primera vez remando, otra vez en una barca con forma de botella de cerveza. Y el último viaje lo realizó desde Terranova a Portugal a bordo del barco más pequeño que ha cruzado jamás el Atlántico. Próximamente Tom McLean viajará a Nueva York en un barco construido a semejanza de una ballena. Sin embargo, Rockall fue más que una mera aventura. Fue una misión cumplida en servicio a la madre patria, Inglaterra. Alguien me dijo, ¿por qué no vas a las islas Saint Kilda? Y me lo pensé, pero otra persona me habló de Rockall. Rockall está en mitad del Atlántico y hay una disputa para ver a quién pertenece. Y pensé, si soy el primer civil en residir en Rockall, igual contribuyo a inclinar la balanza. La cosa no iba muy bien. El viento desvió su cuerda de seguridad y decidieron aproximarse a tierra sin ella. ¡Atrás! ¡Atrás! Ese momento fue muy peligroso. Basta con ver los botes que iba dando. Fíjese. Ni mucho menos se encontraban a salvo. Pero de repente, ¡pum!, esa ola gigante y para abajo que voy. Una caída de 15 metros en pleno rompiente. McLean se desliza con impotencia al oleaje. El desembarco en Rockall de 1985 casi le costó la vida a Tom McLean. Sin embargo, terminó poniéndose a salvo y en Londres se descorchó el champán. Sin embargo, llegar a la cima no era más que el principio. Gran Bretaña quería reclamar el peñón como isla, pero para que eso fuera posible, el derecho internacional estipulaba que Tom debía permanecer allí 21 días o más. Cuando el barco viró rumbo a casa y me dejó solo por primera vez, me alegré de que se fuese, era mi aventura. La superficie de la tierra firme japonesa suma 380.000 kilómetros cuadrados. Cuando se incluye Okinotorishima, la zona económica exclusiva aumenta en 420.000 kilómetros cuadrados y en un área rica en pesca y depósitos minerales. La zona marítima que aporta Okinotori es más grande que el propio Japón. Y esto sin tener en cuenta siquiera la plataforma continental exterior del atolón. Pero este territorio se perderá si desaparece el arrecife. Los corales de Kayane se están usando para salvar el atolón. Se han enviado miles de ellos a Okinotori para preservar el arrecife y hacerlo tan grande como sea posible. Un proyecto piloto en una isla cercana a Taiwán está estudiando qué aspecto podría tener Okinotori un día gracias a los corales. Estos corales, estas ramas de coral,
Se crían continuamente para mantener con vida el atolón. Es un factor determinante. Hay buzos que controlan la reproducción y crecimiento del coral. Pronto Okinotori podría convertirse en una isla auténtica como en el proyecto piloto de Barasu, formada enteramente por corales viejos. No obstante, el ingenio japonés no es bien recibido por todo el mundo. Sus nuevas reclamaciones marítimas han causado tensiones con su poderoso vecino, China, que a su vez está involucrado en disputas territoriales insulares con no pocos países. A medida que los estados intentan ampliar sus zonas marítimas todo lo posible, han surgido muchos conflictos internacionales. En el mar de la China Meridional, 8 países se disputan reservas de petróleo, valoradas en $100.000 millones. Ninguna parte del mundo es más segura que otra. Aún hay que dilucidar un 53% de las fronteras marítimas que caen dentro de las zonas económicas exclusivas. Y estamos asistiendo a una intensificación de los conflictos hasta niveles de inestabilidad, provocados sobre todo por la explotación de recursos en alta mar. Lo normal será que tengamos una primera línea costera con este aspecto. Pongamos que existe una frontera terrestre en la que el país A está aquí y el país B aquí. En los 70, cuando estábamos pasando... Estas islitas, en teoría, pueden suponer una expansión territorial de varios millones de kilómetros cuadrados. Fiji es un país que actualmente está siguiendo esta estrategia. Y aquí surge el dilema. ¿Esto es justo? Tengo unos gemelos de 9 años. Se llaman Tamaki e Iwao. Les puse estos nombres porque los dos se representan con el ideograma japonés, que significa atolón, aunque se pronuncian diferente. Este hombre es la gran esperanza de Japón en la carrera por reclamar los océanos del mundo. Él descifró el código genético de una forma de vida que podría ayudar a Japón a añadir varios centenares de miles de kilómetros cuadrados a su territorio. Hajime Kayane es un científico de la Universidad de Tokio. Es especialista en coral, un organismo con características tanto animales como vegetales. Los corales son animales, pero en su cuerpo albergan plantas con las que desarrollan una relación simbiótica activa y a las que proporcionan sustento. Pero Kayane ha profundizado aún más en su biología, en sus secretos reproductivos, y ha hallado un método para criarlos a gran escala. Tuvimos que superar muchos obstáculos en su desarrollo, que empezó como un gran experimento. Somos los primeros del mundo en usar esta tecnología. Producción masiva de corales. 60.000 minúsculas criaturas están siendo criadas artificialmente en una granja de Akajima, una pequeña isla frente a la costa de Okinawa. ¿Pero con qué fin? ¿Conocen la isla más meridional de Japón? Se llama Okinotorishima. No hay más islas en los alrededores. Es una motita en la inmensidad del océano. Okinotorishima está situada a 1.700 kilómetros al sur de Tokio. Es un pequeño atolón de coral que durante la marea alta apenas sobresale unos centímetros de la superficie. Japón lo considera una isla, pero la existencia de Okinotori está en riesgo.